En el campo de concentración de Auschwitz, en las condiciones más extremas que un ser humano puede soportar, Viktor Frankl observó algo que nadie había documentado antes, algo que los propios guardias no podían explicar. Prisioneros en condiciones idénticas, mismo frío, misma hambre, mismo terror, mismo horror. Y sin embargo, algunos se rendían y otros no. Frankl pasó años intentando entender esa diferencia, y cuando finalmente la encontró, comprendió que había descubierto algo que va mucho más allá de los campos de concentración, algo que explica por qué algunas personas sobreviven las peores circunstancias de su vida y otras se rompen ante mucho menos. No te voy a decir qué descubrió todavía, porque si te lo digo ahora, sin mostrarte primero lo que Frankl vivió, lo que vio con sus propios ojos, la respuesta va a sonar a frase motivacional, y no lo es. Es algo completamente diferente. Quédate hasta el final, porque lo que Frankl descubrió en Auschwitz es lo más importante que puedes escuchar sobre cómo funciona la mente humana. Para entender lo que Frankl descubrió, necesitas saber quién era este hombre antes de Auschwitz. Viktor Emil Frankl nació en Viena en 1905. Desde joven supo que quería entender la mente humana. A los 16 años ya mantenía correspondencia con Sigmund Freud. Freud le respondía. Llegó a publicar uno de sus artículos cuando tenía 19 años. A los 35 era jefe de neurología en el hospital psiquiátrico más importante de Viena. Tenía una esposa, una familia, una reputación, un futuro, y tenía algo más. Años de trabajo en una teoría psicológica nueva, una teoría sobre la que llevaba escribiendo desde los años 30. Una teoría que describía algo que él creía que era la fuerza más poderosa en la psicología humana. Todavía no te voy a decir cuál era esa teoría, porque lo que viene después cambia completamente. La forma en que esa teoría debe entenderse. En septiembre de 1942, Frankl fue detenido, junto con su esposa, sus padres, su hermano, y todo lo que había construido desapareció en cuestión de horas. El manuscrito de su gran obra, el trabajo de su vida, fue confiscado, destruido. Lo que quedó fue un hombre con el número 1904 tatuado en el brazo. Y una pregunta que no lo abandonaría. ¿Por qué algunos resisten y otros no? Es imposible describir completamente lo que era Auschwitz, pero necesito intentarlo, porque sin ese contexto, lo que Frankl descubrió no tiene el peso que merece. Los prisioneros dormían en barracones de madera, cientos de personas apiladas en espacios diseñados para docenas. El frío en invierno era de menos 15 grados. La ropa era insuficiente, los zapatos, si los había, no protegían. La alimentación era una sopa aguada, un pedazo de pan. Al día, el trabajo forzado duraba horas. Los enfermos que no podían trabajar eran seleccionados. Seleccionados es la palabra que los guardias usaban. La palabra real es otra. En ese contexto, Frankl observaba. Como psiquiatra no podía dejar de hacerlo. Y lo que veía lo desconcertaba. Había prisioneros que llegaban al campo en condiciones físicas superiores, más jóvenes, más fuertes, mejor alimentados antes del arresto, y colapsaban en semanas. Y había otros, prisioneros más viejos, más delgados, físicamente más vulnerables, que resistían, que seguían en pie, que en las condiciones más extremas de la historia humana encontraban algo para continuar. La diferencia no era física, eso quedaba claro. Entonces, ¿qué era? Frankl lo observaba, lo registraba en su memoria, porque no tenía papel. Y lo que empezó a ver fue algo que nadie había documentado antes. Frankl comenzó a notar un patrón. Los prisioneros que colapsaban primero tenían algo en común. No era la edad, no era la condición física, no era el nivel de educación, no era la religión. Era algo invisible, algo que Frankl no podía ver directamente, pero que podía inferir a través del comportamiento. Los que se rendían primero eran los que habían perdido algo muy específico, algo que Frankl todavía no nombraba en sus notas mentales, algo que él mismo sentiría perder en carne propia, semanas después de llegar al campo. Y fue en ese momento de pérdida personal, cuando Frankl tuvo la experiencia que confirmó todo lo que había estado observando. Era un día de marcha forzada, oscuridad total, nieve en el suelo, viento helado. Los guardias empujaban a los prisioneros. Los que tropezaban recibían golpes. El hombre que marchaba al lado de Frankl susurró en la oscuridad: si nuestras esposas pudieran vernos ahora. Y en ese momento, en la oscuridad, en el frío, en el horror, la mente de Frankl fue a otro lugar. Fue a su esposa. No a un recuerdo, a algo más que un recuerdo. A algo que en ese momento era más real que el frío, que el guardia, que la nieve,
Y Frankl entendió algo en ese instante, que cambiaría para siempre la psicología del siglo XX. Pero todavía no te voy a decir qué entendió, porque necesito que primero veas lo que le pasó a su cuerpo en ese momento. Lo que Frankl describió físicamente en ese momento fue documentado décadas después por la neurociencia. Su cuerpo siguió marchando, sus pies seguían moviéndose en la nieve, pero algo en su cerebro había cambiado. Los investigadores que estudian la resiliencia extrema en situaciones de supervivencia documentan un fenómeno específico. Cuando el cerebro activa ciertos circuitos, la percepción del dolor no desaparece, pero su peso sobre la conducta disminuye. El dolor sigue ahí, el frío sigue ahí, el miedo sigue ahí, pero ya no son lo más importante en la jerarquía de la mente. Algo más los desplaza, y ese algo más es exactamente lo que Frankl estaba experimentando en la marcha. Los estudios modernos sobre sobrevivientes de desastres, de guerras, de enfermedades terminales, muestran consistentemente lo mismo, que la resistencia humana no depende de la ausencia de sufrimiento, depende de la presencia de algo más. Los investigadores de la Universidad de Miami estudiaron a sobrevivientes de huracanes. Los de Harvard estudiaron a pacientes con cáncer terminal. Los del Instituto Max Planck estudiaron a veteranos de guerra. Todos llegaron a la misma variable. La misma variable que Frankl había identificado, sin instrumentos, sin laboratorio, en la oscuridad de Auschwitz, 60 años antes. ¿Cuál era esa variable? Todavía no, porque antes de revelártela, necesito que entiendas algo crucial, porque la mayoría de las personas no tienen acceso a lo que Frankl encontró. Vivimos en la época con más comodidades de la historia humana y con más vacío que ninguna generación anterior. Eso no es una paradoja accidental, es exactamente lo que Frankl predijo. Antes de ser detenido, Frankl ya había observado algo perturbador en sus pacientes de Viena. Personas que tenían trabajo, familia, salud, seguridad, y sin embargo llegaban a su consulta con una sensación que no sabían cómo describir. No era tristeza exactamente, no era ansiedad exactamente. Era algo más parecido a un ruido de fondo permanente. Un ruido que decía, esto es todo. Y Frankl tenía un nombre para ese estado. Lo llamaba la neurosis del domingo. El domingo por la tarde, cuando el ruido de la semana se detiene, cuando no hay tareas urgentes, cuando no hay pantallas que mirar, el vacío aparece. Ese vacío es la señal de que algo falta. Algo que no tiene que ver con dinero, ni con relaciones, ni con éxito, ni con salud. Tiene que ver con lo que Frankl descubrió en Auschwitz. Y la razón por la que la mayoría no tiene acceso a ello es que nadie nos enseñó a buscarlo. Nos enseñaron a buscar felicidad, placer, comodidad, ausencia de dolor. Pero Frankl descubrió algo diferente, algo que la felicidad no puede darte, algo que el placer no puede darte, algo que está disponible incluso en las peores condiciones, y que cuando está presente, hace que el sufrimiento sea soportable. No desaparece, se vuelve soportable. Ahora sí te voy a llevar a lo que Frankl escribió, el último día que permaneció consciente en el campo. En el invierno de 1944, Frankl llegó al límite. Había perdido a casi todos. Su padre había muerto de hambre en el campo. Su madre había sido asesinada en Auschwitz, su hermano también, y su esposa, Tilly, había sido trasladada a Bergen-Belsen. Frankl no sabía si seguía viva. Físicamente estaba al límite, con fiebre, con disentería, con heridas en los pies que no sanaban. Y esa noche, tendido en el barracón, Frankl tuvo un pensamiento. No un pensamiento heroico, no una revelación dramática. Un pensamiento pequeño, casi insignificante desde afuera, pero que lo cambió todo. Pensó en una conferencia que quería dar cuando saliera del campo. Sí salía, una conferencia sobre lo que había aprendido, sobre lo que había observado, sobre lo que los prisioneros que resistían tenían y los que se rendían no tenían. En ese momento, con 40 kilos de peso, con fiebre alta, en el barracón más oscuro de la historia moderna, Viktor Frankl tomó una decisión que requería exactamente lo que él había descubierto que separa a los que viven de los que se rinden. Y ahora sí, ahora te voy a decir qué es. Lo que separaba a los supervivientes de los que se rendían no era la fortaleza física, no era la edad, no era la fe religiosa, aunque en algunos casos ayudaba, no era el optimismo, era el sentido. Sentido, la percepción de que la propia vida tiene una razón de ser, la sensación de que hay algo que justifica seguir, algo que espera, alguien que necesita que llegues, una tarea que solo tú puedes completar, una pregunta que todavía no has respondido. Frankl llamó a su descubrimiento logoterapia, del griego logos, sentido, la terapia del sentido.
Y la proposición central era radical. El ser humano puede soportar cualquier cómo, si tiene un porqué, cualquier cómo. Cualquier. Frankl lo había visto en Auschwitz. Los prisioneros que tenían algo que los esperaba. Un hijo, una obra, una promesa, una persona, resistían condiciones que mataban a otros en días. No porque no sufrieran, sino porque su sufrimiento tenía un marco, tenía un contexto, tenía una dirección. Y el cerebro humano, Frankl lo comprendió antes de que la neurociencia lo confirmara. El cerebro humano puede tolerar el dolor cuando entiende para qué sirve ese dolor. Pero cuando el dolor parece aleatorio, cuando no tiene propósito, cuando no lleva a ningún lado, el cerebro colapsa. Eso era lo que Frankl había visto en sus pacientes de Viena. Eso era lo que veía en el campo. Eso era lo que sintió esa noche. Cuando pensó en la conferencia que quería dar, esa conferencia le daba a su sufrimiento un para qué. Y ese para qué fue suficiente para sobrevivir la noche. Frankl sobrevivió. Fue liberado en abril de 1945. Y lo primero que hizo fue escribir. En 9 días, sin descansar, escribió el libro que llevas décadas sin leer. Aunque quizás has escuchado su nombre. El hombre en busca de sentido. Ha sido vendido en más de 100 países, traducido a 48 idiomas, y considerado uno de los 10 libros más influyentes de la historia de los Estados Unidos según el Congreso. No por ser un libro de autoayuda, sino porque lo que Frankl documentó, en las condiciones más extremas posibles, es algo que aplica a cada vida humana, incluida la tuya. El vacío que sientes los domingos por la tarde, la sensación de que algo falta, aunque externamente todo esté bien. La pregunta que no te atreves a hacerte en voz alta. ¿Para qué hago todo esto? Esas no son señales de debilidad. Son señales de que tu mente está buscando lo que Frankl identificó como la necesidad más fundamental del ser humano. No la felicidad, no el placer, el sentido. Frankl decía algo que vale la pena repetir. La felicidad no se persigue. La felicidad se produce como consecuencia de vivir con sentido. Cuando tienes una razón para estar aquí, la felicidad llega sola. Como efecto secundario de una vida que tiene dirección. Frankl murió en 1997. Tenía 92 años. Hasta los 85 seguía escalando montañas en los Alpes. Un periodista le preguntó una vez, ¿cómo había sobrevivido lo que sobrevivió? Frankl respondió con una frase, una sola frase. El ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. La pregunta que te dejo hoy no es sobre Auschwitz. La pregunta es más cercana. ¿Cuál es tu porqué? No el que deberías tener. No el que otros esperan de ti, el tuyo. Si este video encendió algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tienes un porqué que te sostiene? Hasta el próximo video.
Guárdalo.